¿Alguna vez has escrito un texto en español, lo has leído después y has pensado, hay algo que no suena bien? Aunque muchas veces podemos dominar un idioma hablado, al momento de escribirlo es una situación diferente. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español, donde aprender español es más fácil y divertido. Si quieres mejorar tu escritura en español y también evitar algunos errores, este video es para ti. Te voy a mostrar algunos errores más comunes que los estudiantes cometen al momento de escribir en español. También veremos algunos ejemplos concretos, explicaciones detalladas y consejos clave para mejorar. Así que quédate hasta el final porque este video te va a ayudar muchísimo. Vamos a empezar. Vamos a dividir el video en diferentes errores. Así que el primer error es la mala colocación de los pronombres. Los pronombres átonos como me, te, le, nos, os, les, lo, la, los y las. Estos son fundamentales para el español, pero muchas veces se utilizan de forma incorrecta o redundante, es decir, innecesaria. El error común es repetir información innecesariamente o usar estos pronombres donde no corresponde. Veamos este ejemplo. Le di el libro a María y le gustó mucho el libro. En este caso es una repetición innecesaria del objeto directo. Es mejor solo decir, le di el libro a María y le gustó mucho. Hasta ahí se entiende perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? En la oración incorrecta, el libro se repite innecesariamente. Como ya sabemos de qué estamos hablando, no necesitamos repetirlo otra vez. Otro ejemplo sería, le dije a Juan que le enviarían un mensaje. Una mejor forma de decirlo sería, le dije a Juan que enviarían un mensaje. Aquí omitimos el segundo pronombre le. Y no olvides que si tenemos los pronombres de objeto indirecto y directo en la misma oración, tenemos que cambiar le para el pronombre se. En lugar de decir le lo dije, sería se lo dije. Entonces, el uso de le, les y se puede ser un poco confuso. En algunos casos, el pronombre es redundante y es mejor eliminarlo. Un consejo para poder manejar este tipo de situaciones es que antes de escribir te hagas la pregunta, ¿es necesario utilizar este pronombre? O si ya tenemos claro con anterioridad de lo que estamos tratando de decir, para ver si el receptor tiene el contexto. Si el receptor o la persona que lee tu texto ya conoce el contexto, no es necesario repetir los pronombres. El segundo error y uno de los más comunes es el uso incorrecto de los tiempos verbales en textos narrativos. En la narración, el uso correcto de los tiempos verbales es clave para dar claridad y coherencia. Un error común es mezclar el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido cuando no corresponde, o también utilizar el pluscuamperfecto de manera incorrecta. Veamos este error. Ayer, cuando era niño, jugaba con mis juguetes. La forma correcta sería, cuando era niño, jugaba con mis juguetes. En este caso, el marcador temporal es incorrecto. Veamos otro ejemplo incorrecto. El mes pasado iba a España y me gustó mucho. En este caso, sería correcto decir, el mes pasado fui a España y me gustó mucho. El uso correcto aquí sería el pretérito indefinido. Veamos otro error con el pluscuamperfecto. Cuando llegué a casa, él ya se fue. Lo correcto sería decir, cuando llegué a casa, él ya se había ido. Entonces recuerda, el pretérito perfecto se utiliza para acciones habituales en el pasado, mientras que el pretérito indefinido es para acciones concretas y terminadas. Hola,
Apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Veamos otro error que debemos evitar. Este es el uso incorrecto de las preposiciones. Muchos verbos en español requieren de preposiciones específicas y utilizarlos de manera errónea pueden cambiar el sentido o el significado y hacer que la oración no suene neutral. Por ejemplo, es incorrecto decir depende de si tenemos tiempo. Es mejor decir depende de que tengamos tiempo. Otro error, estoy pensando de mudarme a otro país. Lo correcto sería, estoy pensando en mudarme a otro país. Anoche soñé de viajar a España. Lo correcto sería, anoche soñé con viajar a España. Entonces, si no estás muy seguro sobre el uso de una preposición, busca ejemplos en textos reales. Este cuarto error es un poco más avanzado, pero importante al momento de escribir. Y es usar muchas frases largas sin una puntuación adecuada. Los signos de puntuación son muy importantes al momento de redactar un texto. Estos nos indican algunas pausas o separar un enunciado de otro. Veamos cómo sería este texto sin una puntuación. Como podemos ver, no existe puntuación alguna. El texto está escrito, como diríamos, de largo. Ahora coloquémosle los signos de puntuación. Esto cambiaría mucho al momento de leer el texto. Por ejemplo, hoy quiero hablar sobre la importancia de la escritura. Creo que es fundamental que todos escribamos bien. A veces, la gente no le presta atención a la gramática ni a la puntuación. Entonces, los textos pueden ser difíciles de entender. Veamos este otro texto que es un poco más corto, pero también se puede notar la diferencia al agregarle los signos de puntuación. Primero se vería así y ahora se ve así. Vamos a leerlo. Fui al cine con mi hermana. Vimos una película de terror y después fuimos a comer pizza porque teníamos hambre. Luego regresamos a casa a descansar. Usa puntos y comas para dividir tus ideas y esto mejorará la calidad de tu texto. Ahora veamos el último error, que es la confusión entre palabras similares. En español hay muchas palabras que se parecen, pero tienen significados diferentes. Esto puede llevar a cometer algunos errores ortográficos. Por ejemplo, decir voy a ver si llueve mañana, a ver con H es incorrecto. Lo correcto sería voy a ver si llueve mañana. Esto sería el verbo ver, de observar. Esta es otra oración incorrecta. No sé por qué no vino. ¿Por qué todo junto? Lo correcto sería no sé por qué no vino. ¿Por qué va separado? Veamos un error más. Ella tuvo una idea brillante. Tuvo con B larga. Esto no es el verbo tener, es un sustantivo. Lo correcto sería, ella tuvo una idea brillante, con la B corta. Esta sí es una conjugación del verbo tener.
Ya sabes que si tienes dudas sobre estas palabras similares, puedes consultar con un diccionario y así verificar su significado correcto. Tenemos una pregunta que vamos a responder. La pregunta dice: profe, ¿cuál es el error más común entre hablantes nativos? Esta es una muy buena pregunta, ya que los hablantes nativos también cometemos errores, especialmente con las tildes y la puntuación. Pero así como todos, también es algo que podemos aprender con la práctica. Entonces te reto a dejar un texto en los comentarios. Escribe un texto medianamente largo donde puedas utilizar los signos de puntuación correctamente. Y por supuesto también evitando todos los errores que hemos visto en este video. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Eres bienvenido a pasar por nuestras redes sociales, donde subimos contenido diario sobre el idioma español. Y por supuesto, visitar nuestra página web burbujadelespañol.com para artículos sobre el español y clases personalizadas. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en uno próximo. Adiós.